Existen muchas personas que establecen relaciones tóxicas con otros. Puede ser con su cónyuge, con miembros de su propia familia, amigos o compañeros de trabajo. Una relación tóxica es una relación destructiva, poco saludable y que a una de las dos partes o ambas le está generando daño y malestar. ¿Cómo son las relaciones tóxicas? ¿Qué es una persona tóxica en una relación? ¿Cómo podemos tratar en nuestras vidas para evitar ser personas tóxicas? Ese es el tema que estaremos tratando en este día y tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Sugel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias al Señor. Pero dime de ti, ¿cómo estás? Yo sé que estuviste de viaje y llegaste ayer. Sí, estuvimos en la conferencia de Revive Our Hearts allá en Indianápolis, donde hubo una gran asistencia de mujeres, una conferencia muy bendecida, donde las mujeres que asisten son muy edificadas en la palabra, son guiadas a ser más fructíferas en sus vidas espirituales. Es un tiempo de autoexamen también. Tú has estado en la parte hispana en México que predicaste el año pasado. Sí, definitivamente yo creo que es una tremenda oportunidad para seguir edificando y bendiciendo a nuestras hermanas con las escrituras. Así que me alegro por ti, por Patricia. Gracias, Sugel. Sugel, ¿cuántos tipos de personas tóxicas tú dirías que hay? Yo hablaba que una persona tóxica en una relación hace que esa relación sea destructiva, poco saludable. Y muchas veces ambas partes son tóxicos en la relación y eso genera mucho daño y mucho malestar. ¿Qué tú tienes que decirnos con respecto a esto? Yo sé que la palabra tóxico, ¿verdad?, no aparece en las escrituras, pero la Biblia sí nos advierte, sobre todo en el libro de Proverbios, hay varios proverbios que nos hablan de personas que nos hacen daño y aún nos advierten a nosotros mismos que tengamos cuidado de no hacerle daño al otro. La verdad es, Eduardo, que desde que el hombre cayó en pecado, se volvió en un ser tóxico. O sea, en vez de nosotros llevar la imagen de Dios hacia adelante y poder bendecir a otros con la imagen de Dios, más bien con nuestro egoísmo, nuestro orgullo, usamos a los demás para nuestro propio beneficio. Entonces, cuando hablamos de una persona tóxica, estamos hablando de alguien que hace daño, alguien que afecta negativamente a otra persona. Y cuando tú dices cuántos tipos de personas tóxicas hay, bueno, yo creo que pueden haber muchos, pero tenemos que hablar, si lo queremos englobar en dos términos generales, de ese individuo que es un chantajista emocional o aquel que ya hace acciones, o sea, lleva a cabo acciones físicas que lo llevan a ser una persona tóxica y dañina. Pero Ok. es importante, Una Eduardo, que persona todos... entonces que es amenazante, que se aíra, que verbalmente maltrata a otras personas, que extraña muchas veces, ese es el tipo de persona tóxica, agresiva. Y Exacto, tú, yo puedo ser tóxicamente pasivo o pasivamente tóxico, ¿verdad? Haciéndome la víctima, tratando de que el otro siempre se sienta culpable, diciéndole en forma de chantaje, óyeme, yo me entrego por entero a esta relación y es una forma de decirle al otro, yo estoy esperando a cambio que tú me des lo mismo. Sin embargo, Eduardo, ¿qué dice la Biblia acerca del amor? La Biblia dice que el amor no busca lo suyo. La Biblia dice que el amor no se irrita. O sea que yo no estoy invirtiendo en la otra persona para recibir un beneficio, sino que el verdadero amor me lleva a invertirme por entero en el otro, simplemente para que el otro se beneficie y para poder mostrar a través de mi carácter la belleza del carácter compasivo y bondadoso de Dios. El amor es sufrido, el amor es benigno. 1 Corintios 13. El tóxico es exactamente lo contrario. Pero como te decía,
Tú puedes ser pasivamente tóxico, tú sabes, haciéndote la víctima para que el otro se entregue a ti, o tú puedes ser agresivamente tóxico, ya de la manera que tú describiste, tomando acciones físicas, verbales, etcétera. A mí me gustaría, Sugel, que tú nos ayudaras a ver las características de una persona tóxica para ayudarnos, para que podamos ver nuestro problema. ¿Qué tú nos dirías? Bueno, por un lado, como yo te mencionaba hace un momento, tenemos el que podemos llamar el chantajista emocional, que todo el tiempo está tratando de que el otro se sienta culpable por lo poco que hace por mí. Entonces yo voy a buscar la manera creativa de, en una forma muy sutil, crearle un complejo de culpa. Ese es el chantajista emocional. Otra forma es pretender aislar a la persona. Eso es muy típico de la persona tóxica. Como yo te quiero para mí, yo voy a buscar la manera de aislarte de tu familia, voy a buscar la manera de aislarte de tus amigos, de los hermanos de la iglesia. Cualquier persona que se acerque a mi esposa, por ejemplo, o a mis hijos, o a la persona con la que yo estoy teniendo esta relación tóxica, cualquier persona que se acerque a él o a ella, yo lo voy a ver como una amenaza, porque te reitero, yo quiero a esa persona completamente para mí. Ahora, déjame aclarar algo aquí. La Biblia dice que la prioridad de mi esposa debo ser yo, la prioridad de mi esposo, la prioridad Del de mi esposo. esposa, de mía, debe ser mi esposa. Me enredé ahí un poco. O sea que hay prioridades. Si una mujer tiene una relación más cercana con su mamá, con su papá, con sus amigos, con su familia, que la que tiene con su esposo, ahí hay un problema que debemos arreglar, porque yo quiero, y creo que la Biblia apoya, ¿verdad?, que mi esposa debe ser mi mejor amiga, y por igual yo a ella. Sin embargo, de lo que estamos hablando aquí es de aislar al otro. O sea, yo debo querer que mi esposa también desarrolle amistades significativas con otras personas. Yo debo querer que mi esposa honre a sus padres, que si tiene hermanos, que se lleve bien con ellos. O sea, de lo que estamos hablando aquí es de aislar, no de tener las prioridades en su lugar correcto. Dime, por favor, si me estoy dando a entender, porque este es un punto importante, que hay un balance. Perfectamente, Sugel. Cuando uno aísla a una persona, uno está actuando egoístamente y diciendo, yo te quiero solo para mí. Entonces, yo no quiero que tú te desarrolles en diferentes ámbitos, yo no quiero que tú tengas otro tipo de relaciones, sino que tú estés allí para mí. Y eso es algo, ¿verdad?, tóxico, porque estás aislando a la persona e impidiendo su propio desarrollo también. ¿Qué otra característica tú nos dirías de esa persona, de ese ¿Tú has chantajista, si podemos oído, decirlo así? tú has oído, Eduardo, la famosa frase de lo voy a castigar con el látigo de mi silencio? Así es, Eso es con los algo látigos de la típico, indiferencia, Sugel. o con el látigo de la indiferencia, pero en este caso es el látigo del silencio, porque la idea es esta. ¿Te pasa algo? No, pero es evidente por mi cara, por cómo yo me estoy comportando, que algo me está pasando. Pero yo no quiero hablar otra vez por lo mismo. Yo quiero que la persona se sienta mal, se sienta culpable, y eso lo mueva a que yo sea su centro de atención. Eso es otra característica de una persona tóxica. Por el momento se encierra en un silencio incómodo para que el otro tenga que adivinar qué es lo que está pasando, y de paso, vuelvo y te repito, que yo sea su centro de atención. Eso es algo Sugel, tóxico. pero tú nos has dado tres características y yo veo que todos nosotros tenemos cierto grado de toxicidad en nuestras relaciones con los demás, con nuestras esposas, con nuestros hijos, amigos, porque nosotros queremos muchas veces ser el centro de esa relación y que las personas estén para nosotros allí 24/7. Y entonces tú estás creando un problema en ese sentido.
Por eso te decía al principio del programa que desde que el hombre cayó en pecado se convirtió en alguien tóxico. Nosotros tenemos que entender todos los que nos estamos escuchando aquí en este programa que tenemos el potencial de convertirnos en personas tóxicas. Y lo triste de esto es que la mayoría, la gran mayoría de las personas tóxicas no se ven a sí mismos de esa manera. Por eso es que el salmista en el Salmo 139 le oraba al Señor y le decía, Señor, revela si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino de la vida eterna. Porque nosotros no somos objetivos al evaluarnos a nosotros mismos. Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo tengo a un engañador dentro de mí y yo voy a justificarme todo el tiempo. Por eso es que es tan importante que yo me mantenga alerta de mi propio carácter y orándole al Señor que me ayude a verme lo que no estoy viendo. Y aún, Eduardo, tener la valentía de preguntarle a las personas más cercanas a mí, los que más me conocen, por favor, señálame si yo tengo algunas de estas características y pedirle al Señor que me ayude a cambiar, porque todos tenemos puntos ciegos, cosas que están en nosotros que todos ven, pero nosotros no las vemos. Y eso es lo que hace tan difícil que una persona tóxica pueda cambiar y convertirse en un manantial de vida, que es exactamente lo contrario. Sujel, ¿qué otras características tú nos darías para poder nosotros hacer ese autoexamen? Bueno, una de las cosas que caracterizan a una persona tóxica es que está demasiado centrado en sus propias necesidades antes que estar preocupado por la necesidad de, por ejemplo, de su esposa o de su esposo. ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 2? Que nosotros debemos estimar a los demás como más importantes que nosotros. Sin embargo, la persona tóxica está todo el tiempo pensando en sus propias necesidades. Yo necesito una esposa que me atienda. Yo necesito una esposa que me ame. O yo necesito un esposo que me escuche. Yo necesito un esposo que me trate con ternura, que tenga detalles conmigo. Y fíjate, Eduardo, ninguna de esas aspiraciones son malas en sí mismas. O sea, es legítimo que una esposa desee tener un esposo que haga todo eso por ella. Pero cuando yo me centro en mis necesidades, ya yo no estoy atento a las necesidades de los demás, y eso es típico de una persona tóxica, porque el tóxico es alguien que usa al otro, no se ve a sí mismo como un instrumento para beneficiar al otro. Entonces, si te lo resumo, está más atento a sus necesidades que a las necesidades de los demás. Esa persona tóxica, Sujel, en muchos casos es una persona insegura, si podemos decirlo de esa manera, que requiere tanta atención de parte de los demás. Absolutamente. Nuestra seguridad está en el Señor. O sea, yo puedo desear legítimamente que mi esposa me ame, que mi esposa me respete, porque eso es lo que la Biblia manda. Sin embargo, Eduardo, el hecho de yo saber que Dios me ama, el hecho de yo saber que el ser más grande, más importante del universo entero, dio a su hijo para que muriera por mis pecados y poder tener una relación conmigo, eso es lo que satisface mi alma. Y por lo tanto, yo puedo ahora dedicarme a servir a los demás, a amar a los demás, a suplir las necesidades de los demás, sin ir por la vida demandando que los demás me atiendan, que los demás me pongan como el centro de atención. Porque aparte de todo, nosotros no somos el centro de atención. El centro de atención de nuestra vida debe ser la gloria de Dios y no nuestro propio beneficio. Sujel, a mí me gustaría, yo sé que son muchas las características que tú nos podrías dar acerca de una persona tóxica y no sé si tienes algunas más que quieras compartir, porque a mí me gustaría que tú nos dijeras, ¿verdad? Y eso va a ser ya en el próximo segmento, la solución, porque muchas veces uno identifica su problema, pero nosotros no queremos que la persona se quede lamentándose en su problema, en su situación, al ver su condición, sino que le demos la solución.
Vamos a tengo una el chance. pausa y en el próximo segmento Ok, tú nos puedes dar más características y la solución. ¿Qué pasos debo dar si he identificado que perfecto. soy una persona tóxica para eliminar esa toxicidad? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior estuvimos hablando de lo que es una persona tóxica y empezamos a ver algunas características. A nosotros nos gustaría, Sujel, que tú nos des algunas características más, pero sobre todo que podamos ver cómo tratar con esa toxicidad en nuestras vidas. Mira, brevemente, es que son tantas las formas en que nosotros podemos chantajear a otro, pero te voy a dar dos o tres rápidamente. Una muy sutil es hacer sentir al otro lo mucho que yo te necesito. Pero en el fondo, de nuevo, es para que la persona sienta que tiene que entregarse por entero a cuidar de mí, a ponerme atención. O sea, yo quiero que tú sepas lo importante que tú eres. Y óyeme, Eduardo, otra vez, hay una forma apropiada en que yo puedo decirle a mi esposa, y debo, lo importante que ella es para mí. Lo que hace la diferencia entre el esposo que ama a su esposa y quiere hacerle ver lo mucho que a ella le importa, y el chantajista emocional es la motivación del corazón. O sea, yo puedo decirle eso a mi esposa para hacerla sentir bien, amada, lo mucho que yo la valoro, o de acuerdo a la motivación engañosa de mi propio corazón, yo puedo hacer eso para decirle, ni se te ocurra no ponerme atención porque me voy a morir. O sea, mi vida, mi sanidad mental depende de que tú te enfoques en mí. Esa es otra forma Sujel. de ser tóxico. Sí, pero Otra entonces, característica de la persona tóxica, Eduardo, es... déjame decirte algo ahí, Sujel. Perdón, sí, dime. Esa persona hace del otro su Dios. Lo más Exactamente, importante sí, entonces. totalmente. Es una idolatría. Lo que pasa es que, vuelvo y te reitero, lo que es la diferencia entre un idólatra y alguien que de verdad quiere hacerle sentir a su esposa amada, valorada y apreciada es la motivación del corazón. Por eso es que yo tengo que examinar mi corazón. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, sobre todo lo que tú proteges, no protejas nada como tú proteges tu corazón, porque de ahí emanan todos los problemas. Y en Marcos 7, el Señor dice, es del corazón que salen los malos pensamientos, los adulterios, las codicias, etcétera. Otra característica que quiero mencionar ya para ir al otro punto que tú me preguntaste en el segmento anterior, es que el tóxico sabe cómo usar las debilidades y vulnerabilidades del otro para hacerle daño. Tú sabes, Eduardo, que en un matrimonio, por ejemplo, se supone que nosotros seamos transparentes con nuestras esposas y aún le hablemos de nuestras luchas para que ellas oren por nosotros y ellas hagan lo mismo. Pero el chantajista emocional, ¿qué hace? Valga la redundancia, chantajear. O sea, ¿qué es un chantajista? Yo conozco algo de ti que lo puedo usar en tu contra y eso te ata a mí. O sea, tú tienes que hacer lo que yo quiero, porque de lo contrario, yo voy a usar eso que yo conozco de ti para hacerte daño. Entonces, en vez de usar las debilidades que yo conozco del otro para dedicarme a orar por mi esposa, para orarle al Señor que me dé sabiduría para pastorearla, o si es mi esposa, lo que sabe de mí, que le ore al Señor para ser mi ayuda idónea y ayudarme a crecer y a madurar. Ambos vamos a estar usando ese conocimiento secreto que tenemos del otro para hacerle daño y para mantenerlo ahí atado a mí y que haga lo que yo quiero. Eso es típico de una persona tóxica. Ahora, Sujel, esa última característica, ni que estuviéramos hablando de la mafia, de las extorsiones y cosas así, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nosotros leemos de esas historias, por ejemplo, de la mafia
y decimos, wow, qué gente más mala, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos el potencial de ser tan malos como ellos. Lo que no tenemos es las circunstancias para llegar a hacerlo de una manera tan masiva, pero sí estamos siendo tóxicos para una persona en particular o para algunas personas en particular que son las que están más cerca de mí. Ok. Imagínate que hay una persona escuchando el programa, ha oído esas características que tú has dado de una persona tóxica, ve que tiene una o varias de esas características y quiere trabajar en su vida para no ser una persona tóxica, ya que esto de seguro le ha traído muchos problemas en su matrimonio, con su familia o en el trabajo, en el colegio, en la universidad. ¿Qué debe hacer esa persona, sujeto? Esa es una muy buena pregunta. Deja ver cómo yo te puedo resumir esto. Primero, No tiene no 10 minutos asuma. para hacerlo, no te preocupes, Ok. oíste. Primero que todo, Eduardo, no debemos asumir que no tenemos algunas de estas características. Puede ser que alguien no sea una persona extremadamente tóxica, pero eso no quiere decir que todos nosotros no tengamos rasgos de carácter que son dañinos a otros. Entonces, no asumamos rápidamente que este programa no tiene que ver conmigo. Yo creo que nosotros debemos ponderar esto con calma delante de Dios y arrepentirnos de nuestro pecado. Eduardo, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe. Yo no me arrepiento únicamente en el momento en que yo me convierto al Señor. Yo tengo que vivir una vida de arrepentimiento y devolverme continuamente de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Esa es la vida cristiana. Entonces, primero, yo no sé si estamos hablando aquí con alguien que todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y yo le diría, amigo mío, arrepiéntete de tu pecado, de toda una vida de pecado, y ven a Cristo, confiando únicamente en su muerte en la cruz, en su justicia perfecta que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Pero si tú eres creyente, el pecado todavía mora en nosotros, y por lo tanto, examínate. La Biblia nos manda examinarte. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. O Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios. O sea, yo tengo que venir en un autoexamen honesto delante del Señor y pedirle que me muestre mi pecado. Pero en tercer lugar, o sea, yo dije, no asumas que no lo eres. 3, arrepiéntete. 2, arrepiéntete. 3, pregúntale a alguien cercano, por favor, ayúdame a ver lo que yo no veo. Y te prometo que no me voy a molestar, te voy a escuchar con mansedumbre. Y cuarto, no basta con que yo vea mi pecado, no basta con que yo identifique esas características tóxicas de mi personalidad. Yo ahora debo, en dependencia del Espíritu de Dios, esforzarme por ser una fuente de bendición para otros. En otras palabras, yo debo esforzarme por cultivar el carácter opuesto. Y aquí tenemos el conocidísimo texto de Efesios 4. Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando un ladrón deja de ser ladrón, cuando deja de robar, no necesariamente, porque si un ladrón está en la cárcel, no puede robar, pero en su corazón sigue siendo un ladrón. Tú dejas de ser un ladrón cuando cultivas el carácter opuesto, que es el de, en vez de quitarle al otro lo suyo, yo voy más bien a trabajar honradamente para poder compartir de lo mío con el otro. O este otro texto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Una persona tóxica es alguien que está constantemente dañando con sus palabras, como ya dijimos, creando culpa en el otro, haciéndole sentir que tiene que darme más y más y más. Todo eso yo lo hago con mis palabras.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de impartirle gracia a mis oyentes. Fíjate, el tóxico destruye. ¿Qué yo debo hacer con mis palabras? Construir, yo debo edificar, yo debo dedicarme a desarrollar un carácter que esté atento a las necesidades de los demás y cómo yo puedo ser de bendición al otro, aun si el otro no me es de bendición a mí. Y aquí, Eduardo, permíteme ya que me extienda un poquito más y te dejo la palabra. Primera Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Qué significa la palabra sufrido? Que el amor soporta, el amor tiene aguante, el amor no se quebranta fácilmente. Yo te voy a dar y te voy a dar y te voy a amar, aunque tú no me estés dando lo que yo creo que necesito de ti. El amor lo sufre, pero no se limita a sufrir. El amor es benigno, es la contraparte. O sea, no solamente voy a sufrir, sino que te voy a hacer bien. No solamente voy a padecer el agravio, sino que voy a buscar formas creativas de beneficiarte. Eso es lo que hace el verdadero amor. ¿Y quién es el mayor ejemplo de eso? Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En la misma medida en que yo me parezca cada vez más a Jesús, en vez de ser una fuente tóxica, en vez de ser Chernóbil y contaminar a todo el que me rodea, yo voy a ser un manantial de vida que voy a bendecir a las personas que están a mi alrededor. Entonces ahí te di 4 cosas, resumiendo. No asumas que no eres tóxico. Arrepiéntete. Pregúntale a los demás que te conocen si hay esas características en ti. En dependencia del Espíritu de Dios, cultiva el carácter contrario de una persona tóxica. Sugel, tú sabes que en el trabajo pastoral trabajamos, valga la redundancia, muchas veces con infidelidades de parejas, y eso hace que la pareja afectada contra quien se pecó se sienta insegura, y muchas veces en esa desconfianza hay mucha toxicidad, lo que tiende a ser natural en lo que esa relación se restablece. Pero muchas veces esa persona que ha sido afectada, ese cónyuge, también utiliza esa situación para manipular al otro, a pesar de que el otro se ha arrepentido de su pecado, le ha pedido perdón y ha tratado de restablecer la relación con esa pareja. ¿Qué tú le dirías? Wow, ese caso que tú acabas de tocar es un caso complejo. Primero porque ser víctima de una infidelidad es muy duro y obviamente nosotros no quisiéramos que alguien que nos esté escuchando, que haya sido víctima, o sea, que su esposo o su esposa haya cometido adulterio, nosotros no queremos echarle vinagre a la herida. Sin embargo, lo cierto es, Eduardo, que nosotros nunca vamos a ser más dañados por otros de lo que nosotros pecamos continuamente contra Dios, y Dios nos perdona y arroja en el fondo del mar nuestros pecados, y nunca más, dice la Biblia, se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos el caso de una pareja, uno de los dos cometió adulterio, pidió perdón, el otro le confirió el perdón, le dijo, te perdono, vamos a seguir adelante, vamos a tratar de salvar ese matrimonio. ¿Qué debe hacer esa persona que perdonó? Bueno, cuando dijo te perdono, estaba haciendo un pacto con el que pecó de hacer 3 cosas. Primero, yo no voy a sacarte esto en cara nunca más. Segundo, no te voy a tratar como culpable porque ya te perdoné. Y tercero, y esta es la parte más difícil, cuando Satanás vuelva a traer esos pensamientos a mi mente y a mi corazón, yo me voy a recordar a mí mismo, ya yo perdoné eso y por lo tanto no me voy a quedar rumiando el pecado del otro. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo cuando yo actúo de esa manera? Pareciéndome a Dios, porque eso es exactamente lo que hace Dios. Hebreos capítulo 10, versículo creo que 17, 18, no me acuerdo ahora el texto exacto, pero dice,
que cuando Dios perdona, Él nos asegura, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Una persona tóxica, como tú dices, va a chantajear al otro con él. Recuerda lo que tú me hiciste, pero es que ya yo lo perdoné. Y si lo perdoné, entierra eso de una vez por todas. Eso no te va a borrar la memoria, pero sí te estás comprometiendo a luchar contra ese pensamiento para no regodearte, no rumiar eso más en tu mente y en tu corazón. Sugel, gracias. Gracias por ayudarnos a identificar a una persona tóxica, por ese autoexamen que podemos hacer al destacar los rasgos mayores o característicos, si podemos decirlo así, de una persona tóxica. Y sobre todo, gracias por la solución, porque en la palabra de Dios tenemos solución para todo ese tipo de problemas. Amén. Y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.